amigos, en esta fecha del 9 de noviembre me ha venido a la mente la bonita canción de Cecilia, Un ramito de violetas. Y es precisamente por el mensaje que lleva su letra por lo que he querido publicar justamente este vídeo en el día 9 de noviembre. Mi idea es analizar la letra de la canción de Cecilia y el significado que encierra esta letra, así como relacionar la canción y la letra con el mundo de las flores. Además, os voy a contar cosas de la propia Cecilia y de su estilo musical. Y para terminar, os voy a contar una curiosidad que estoy segura que no conocéis. Bueno, serán varias. ¿Te animas a disfrutar conmigo este cortito vídeo sobre la bonita canción Un ramito de violetas de Cecilia? Bueno, pues espero que sí. Desde hace ya más de 3 años recibe La canción Un ramito de violetas cuenta una historia de amor y misterio donde una mujer recibe anónimamente un ramo de violetas cada 9 de noviembre. Las violetas tienen un significado muy especial en el lenguaje de las flores. Representan modestia, lealtad, amor secreto y fidelidad. La letra sugiere este amor oculto, mostrando la relación entre el misterio, el romanticismo y la flor. Las violetas son plantas delicadas que tienen algunas necesidades específicas. Vamos a comenzar con su nombre científico, y no es otro que Viola adorata. La violeta guarda un simbolismo de amor secreto, humildad, fidelidad y misterio. Son plantas que prefieren climas templados con temperaturas entre 15 a 20 grados centígrados. No resisten bien el calor extremo ni el frío intenso. Necesitan luz indirecta o sombra parcial. Son perfectas para interiores o exteriores protegidos. El suelo debe mantenerse húmedo pero sin encharcamientos, ya que el exceso de agua puede pudrir sus raíces. Prefieren suelos ligeramente ácidos y bien drenados. Puedes usar una mezcla especial para plantas de interior, que les va muy bien y les gusta mucho. Requieren fertilizante suave durante la temporada de crecimiento, es decir, en primavera y verano. Aquí te dejo una curiosidad que seguro no conoces, y es que el aroma de las violetas tiene un componente químico llamado ionona que desactiva temporalmente los receptores del olfato, haciendo que el olor desaparezca por unos segundos y luego vuelva, como si la flor jugara a esconderse. Debido a su aroma suave y encantador, se usan en perfumes y cosméticos. Además, antiguamente eran consideradas flores de amor secreto y se usaban en cartas y poesías románticas. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. Cecilia, cuyo nombre real era Evangelina Sobredo Galanes, fue una cantautora española de los años 70. Su carrera, aunque corta, dejó una huella profunda en la música de habla hispana. Falleció trágicamente en un accidente automovilístico a los 27 años de edad, lo que añade una dimensión trágica a su legado. El estilo de Cecilia es único, es una mezcla de folk y canción de autor, con letras profundas y melancólicas que destacan por su sensibilidad y autenticidad. El estilo folk, también conocido como música folclórica o de raíces, es un estilo musical que busca reflejar las vivencias de la gente común y su entorno, capturando emociones y narrativas cotidianas. La música folk se caracteriza por su sencillez y uso de instrumentos acústicos como la guitarra, el banjo o la armónica. Este estilo surgió con la idea de que cualquiera pudiera interpretarlo, lo que lo hace accesible y cercano. ¿Quién la mandaba flores por primavera? Cecilia se inspiró en cantautores folk como Bob Dylan y Joan Baez, que utilizaban este estilo para transmitir mensajes sociales, sentimientos profundos y experiencias personales. En su música, Cecilia utiliza una voz suave y sencilla, que al igual que en el folk, permite que la letra brille como protagonista. Este estilo musical iba bien con Cecilia porque los temas comunes son el amor, la naturaleza, la familia, las injusticias
y el mundo interior de las personas. Cecilia adapta esta temática a su propia vida, dando voz a historias de amor, soledad y la búsqueda de identidad, elementos que se sienten íntimos y genuinos. De la llamada canción de autor, podemos decir que se trata de un género en el que el compositor es también el intérprete y se enfoca en transmitir un mensaje personal, como si el artista compartiera un fragmento de su vida. En este sentido es más introspectiva y tiende a incorporar reflexiones sociales o emocionales. La canción de autor valora la narrativa poética y la profundidad de las letras. Cecilia se destaca en este aspecto ya que sus canciones están cargadas de metáforas, simbolismos y emociones. Un ejemplo perfecto es Un ramito de violetas, que narra una historia de amor no correspondido con una gran delicadeza poética. En cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta. En la canción de autor, el artista se muestra sin máscaras, dando voz a sus pensamientos más sinceros. Cecilia plasmaba en sus canciones sus propios miedos y deseos, lo que daba a su música un toque de autenticidad que sus oyentes percibían como genuino y cercano. La mandaba un ramito de violetas. Aunque Cecilia no siempre hacía comentarios sociales explícitos, sus canciones tocan temas de introspección y cuestionamientos personales que son característicos de la canción de autor. Un tema recurrente es la crítica a los roles tradicionales y el valor de la libertad personal, temas valientes y audaces para una mujer de los años 70 en España, un país todavía muy conservador en muchos aspectos, y este es el país que le tocó vivir a Cecilia. Cecilia creó una mezcla única al combinar elementos de folk y canción de autor. Por eso su estilo no encajaba totalmente en ninguno de los dos géneros, pero al mismo tiempo los complementaba. Como buena representante del folk, su música es sencilla, muchas veces con arreglos acústicos que crean una atmósfera íntima. La guitarra es su instrumento predilecto y la acompañaba con ritmos sencillos que dan al oyente la sensación de estar escuchando una historia contada de cerca. Sus letras son como pequeños cuentos donde aborda el amor y el desamor, el misterio y la nostalgia. Sus canciones reflejan historias como Un ramito de violetas, donde nos cuenta sobre la vida interior de una mujer que añora amor y recibe un misterioso ramo de flores. Este estilo narrativo de canción de autor tiene una profunda conexión emocional con sus oyentes. Para Cecilia, la música era un acto de expresión personal. En canciones como Dama, Dama, critica sutilmente la hipocresía de la soledad de la época, un tema arriesgado en el contexto de la España de los años 1970. De esta manera usaba su música no solo para expresar emociones, sino también para insinuar críticas sociales, algo muy característico de la canción de autor. Quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta. Cecilia tenía un estilo interpretativo tan particular que parecía que cada palabra de sus canciones tuviera un peso especial. Sus canciones son lentas y cuidadosamente cantadas, creando una sensación de cercanía con su público. Su voz es suave y delicada y a menudo transmite una vulnerabilidad que es muy cautivadora. Esto encaja perfectamente con los temas de nostalgia y misterio que aborda en sus letras, haciendo que el oyente se sienta casi cómplice de sus historias. ¿No os parece? Cecilia no era una intérprete extravagante, no. Su sencillez y humildad sobre el escenario la hacían muy humana y accesible. Esta naturalidad también se ve reflejada en sus grabaciones, donde su interpretación es introspectiva y profunda, como si estuviera hablando directamente al oyente. ¿Quién la mandaba flores por primavera?
Cecilia componía en español y en inglés, y su música muestra influencias de artistas estadounidenses y británicos, como ya hemos comentado. Se dejaba influenciar por Bob Dylan y Joan Baez, pero con un toque propio, introspectivo y poético. Cecilia en sus canciones abordaba temas íntimos como el amor, la soledad y la incomprensión, dándole una narrativa personal a cada canción. Su voz suave y cálida transmite una profunda emotividad. Su interpretación suele ser tranquila pero expresiva, destacando en canciones como Dama Dama o Un millón de sueños, y de esta manera Cecilia lograba conectar con su público por su autenticidad, tocando temas que resonaban con muchas mujeres y jóvenes de la época. La voz de Cecilia resultó ser una voz única para la época. En un momento en el que los artistas españoles rara vez componían sus propias letras, Cecilia rompió moldes al escribir sus canciones, muchas veces basadas en sus propias experiencias. Desde hace ya más de 3 años recibe Como dato curioso que te comentaba al principio, te puedo decir que debido a la censura que se vivía en la España de su época, varias de sus letras fueron alteradas o reescritas. Por ejemplo, en la canción Dama Dama, la frase pasa de todo y se droga, pues fue cambiada a no pasa de nada. Pasando de nuevo a las flores, te comento que la violeta resulta un guiño a la historia, porque la elección de la flor en un ramito de violetas no fue al azar. Se dice que la violeta era una de sus flores favoritas, lo cual puede haber influido en su elección. Bueno amigos, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Recordad dejarme un like y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Gracias por quedaros hasta el final y os espero en el próximo vídeo. Un saludo. La mandaba un ramito de violeta.